Sí. Vino Hernán Lecher, economista, es un amigo, Hernán. ¿Qué haces, Hernán, querido? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, pelado? Mis amigos no piensan como yo, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Hace mucho no te entrevistaba. Es verdad. Me huís porque yo te peleo. No, jamás. Justo a mí. Justo a mí. Un gusto tenerte. Todo, dale. Un gusto tenerte. Bueno, contame un poquito. La Auditoría General de la Nación elaboró un informe, al parecer contundente y demoledor, sobre la deuda gestada básicamente sobre el gobierno de Macri en el 2018. Sitúa como el gran escándalo. Contame un poquito más. Sí, básicamente expresa el incremento fenomenal de la deuda, particularmente en dólares, es importante esa aclaración, que se refleja en un dato muy contundente, que es el stock de deuda sobre el PBI, es decir, sobre el tamaño de la economía, si querés, pasa de alrededor del 50% en 2015 a finales del 18 o del 19, que más o menos el guarismo es el mismo, prácticamente 90% de tu PBI. Bueno, prácticamente... O sea, la deuda en 2018-2019 con Macri es el 90% del PBI, dice el informe de la Auditoría General de la Nación. Sí, los datos del Ministerio de Economía también, sí, digamos, si querés hay un análisis un poco más preciso. Tal vez lo interesante de ese informe en particular es, entre los firmantes, ¿quién está? Jesús Rodríguez, el presidente. Sí, pero alguien más. ¿Quién? A ver, pues Jesús Rodríguez es titular de la GN. Uno de los peronistas radical, republicanos que recién se mencionaban, Pichetto. Sí. Que firma ahí y reconoce básicamente la contundencia de ese informe, que es tremendo, demoledor para la economía argentina. Que fue candidato a vice de Macri. Que fue candidato a vice de Macri. O sea, según la GN, después dame tu opinión también, porque me interesa, no solamente te convoqué para que me explique el tema, sino también dame tu opinión. Para la GN, entonces, el tema de la deuda es básicamente Macri, no este gobierno. Ese informe es anterior, digamos, pero sí, básicamente la AGN dice hay un problema gravísimo que se concentra sobre todo en 2018 y 2019. ¿Qué cuando tomamos el crédito con el Fondo Monetario? Claro, es que en realidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional viene a darle salida, esto es importante, a darle salida a aquellos que habían hecho bicicleta financiera durante el gobierno de Macri. ¿Qué es bicicleta financiera? Entro en dólares, lo hago pesos, gano con la tasa de interés elevadísima que había en ese momento y después lo vuelvo a convertir en dólares. Cuando lo vuelvo a convertir en dólares son más dólares que al principio. El gobierno de Macri dice que el préstamo se tomó y más del 80% se usó para pagar el déficit del gobierno anterior. Esto es lo que dijo, por ejemplo, Caputo. Ahí. Es un tercio. Un tercio se dedicó a la deuda anterior. Un tercio, es decir, de los 44.500 millones de dólares, ¿correcto? Claro. Que toma Macri, ¿de eso cuánto se usa para pagar la deuda anterior? Básicamente un tercio. Un tercio. Tengo los datos ahí. Sí, pero es eso. Sí. Los datos son clarísimos, no hay mucha duda al respecto. Si hay alguien campeón mundial en términos de toma de deuda es el gobierno de Cambiemos, pero con un agravante o dos agravantes. ¿Más que este o este no? No, más que este no. Lejos más que este. No tiene ni comparación. No tiene comparación, bien. Tiene comparación. A ver, en un país donde tu problema recurrente es los dólares, ¿no? Donde vos tenés limitaciones para ver a quién le das los dólares en la economía argentina. ¿Qué crees que es más grave? ¿Qué te aprieta más el zapato? ¿Endeudarte en dólares o endeudarte en pesos? Y en dólares. ¿Y qué es más grave? ¿Endeudarte con un acreedor privado o endeudar? No necesariamente. O con el sector público. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Bueno, porque las dos cosas pasaron con el gobierno de Macri. En dólares y con los privados. En dólares y con los privados. Por eso la gravedad inusitada de esa cuestión. Y como si esto fuera poco, una cosa, digamos, vinculada a lo que estamos discutiendo en este momento en particular. Antes de irse, el ministro de Economía, el 11 de agosto, pierde las elecciones de las PASO. Macri dice que es culpa de todos nosotros porque no votamos sus políticas, asume la CUNSA el 15 de agosto y en el interregno de esos meses hasta que se van, básicamente reperfila, dicen, defoltea la deuda en pesos. Esto es muy importante porque la discusión actual tiene que ver con eso. A ver, llévame eso. ¿Qué es la deuda en pesos? Explícame qué es la deuda en pesos. La deuda en pesos es, básicamente, el Estado toma endeudamiento de los ahorros que tiene todo el mundo en la Argentina, otros extranjeros, lo que sea, pero en pesos, para financiar la dinámica habitual que tiene un Estado. Esto lo hace cualquier país del mundo. No es un esquema Ponzi, como dice Laspina. Yo no puedo creer que digan que es un esquema Ponzi el roleo de una deuda, más que venga de Cambiemos, pero no importa. No es eso, es el financiamiento que habitualmente vos tenés para la dinámica cotidiana que tiene el funcionamiento. En términos
prácticos. Gran parte de la deuda actual es de Macri, no de este gobierno, me decís vos. Me decís vos y lo dice la GN. Mira, yo recién te mencionaba, Sí. 90% de la deuda en dólares, ¿sí? Del Tesoro, 90%, sobre PBI. Hoy es 80%. Si hoy es 10% menos. Sí. ¿Bien? En dólares. Sí, en dólares. No, en realidad deuda externa, no importa. El paquete de deuda. El paquete de deuda global hoy es el 80% del PBI. La discusión con Cambiemos es el financiamiento del Banco Central, que ellos lo toman como si fuera parte de la deuda y hacen todo un paquete y cuando dicen, no, 80.000 millones de dólares, agarran los del, no sé, la LELIQ. Bueno, es una confusión bastante... ¿Qué es esto? ¿Qué es este gráfico? Poco confiable. No, esto es una cosa que tuiteé hoy, sí, recordando te vi. justamente eso que te mencionaba recién. Fíjate las PASO y qué pasa en ese periodo. Sí. No solo tenés la devaluación, ahí en el medio, después de las PASO, Alberto Fernández dice, bueno, 60 pesos el dólar está bien y entonces detiene la corrida cambiaria, pero lo que no hacen es poner ninguna restricción cambiaria. Entonces perdiste 8.000 millones de dólares. Que los pone los puso después. No, después los empezás a recuperar cuando el propio Macri pone un cepo más o menos puso el serio. 200 dólares, sí. Pero esto es una vergüenza. Acá cuando asume, en verde es cuando asume la CUNSA, ¿correcto o no? No, la CUNSA asume acá. Todo esto también es de la CUNSA. Todo esto también es de la CUNSA. Sí. Cuando allá es cuando pierden la elección general. Sí. Cuando pierden la elección general, aplican el cepo actual. El cepo actual no lo puso Alberto. No, Puso Macri. Puso ahí. Alberto no lo levantó. No, es que no lo podés levantar, lo tenías que haber puesto antes. Sí, lo tenía que haber puesto antes. Pero claro, pero mira todo lo que perdiste, 8.000 millones de dólares por no ponerlo. Bornan, querido. Pero bueno, está bien, yo te ¿Cómo, sigo. ¿Cómo no vas a poner los dólares ahí? O sea, Macri debería haber puesto el cepo de 200 dólares mucho antes. Sí, para ser ¿Antes preciso, de la PASO o el lunes cuando perdió la PASO? Para ser preciso, no tendría que haber hecho, después de que asumió, la liberalización cambiaria que se le ocurrió. La que hizo hacer. Pratgay, de 9 a 14, de 9 a 15. No, pero eso fue la devaluación. Sí. El problema es decir, che, bueno, acá cualquiera puede comprar todos los dólares y lleven todo lo que quieran, no hay ningún problema. Jamás me voy a poner de acuerdo con vos ahí. Pero bueno, está bien, vemos países Y distintos. de los dólares, vos tenés que cuidar los recursos escasos. Eso es ortodoxo, como vos pensás. Así que, bueno, la verdad, como ortodoxo debería decir, che, hay que cuidarlo. Yo prefiero que... Debería estar de acuerdo conmigo. Que esté libre, pero igual. Te llamé para que me expliques, no para pelear. Además te dije, explícame, no te voy a pelear. Te lo dije por privado. No, pero si tenés pocos dólares, tenés que elegir. A ver, esta es una pregunta sencilla. Vos tenés pocos dólares. Sí. ¿A quién se los das? ¿Al que produce? ¿Al que quiere viajar a Estados Unidos? ¿Al que quiere meterlo bajo el colchón o al que los quiere fugar a las Islas Caimán? ¿Qué elegís? Que decida el mercado. ¿Vos me preguntaste, yo te respondí. No, eso intercambiamos los roles. Eso es una irresponsabilidad. Bueno, está bien, pero yo no gobierno. Che. Eso favorece a un grupo minúsculo. Está bien. Bueno, eso vos me favorece preguntaste, yo te respondí con sinceridad. Igual sé lo que pensás. Un libertario como vos, me imagino que piensa eso. Lo que pasa es que eso termina favoreciendo un sector muy minoritario de la sociedad. Libertario es un partido político. Yo tengo una concepción liberal de la vida hace muchos años. Y vos lo sabés. No te sientas mal. No, pero yo no me siento mal. No te sientas mal pero al contrario, de reivindicarte como libertario. No, Libertario es un partido político. No es un partido. El partido de Milei, el Libertad Avanza, será un partido político. Libertarios son los libertarios. Como vos. No, yo era liberal de la década del 80, 90. ¿Tiene algo malo o no? Cada uno puede pensar, por suerte, en la Argentina, ¿no? Ahí está, me encanta. Por eso somos amigos. Por eso somos amigos. Recién hace un ratito se hablaba de que acá en la Argentina no sé qué, no seas guacho. No, pero viste. Porque yo te veía, que hacías caras. Yo te conozco. Por favor, la institucionalidad. Te veía que hacías caras. Contame un poquito más de la relevancia institucional del informe de la GN, Hernán. No, a ver, la discusión que tenés hoy es importante, está linkeada, vinculada a esta cuestión, ¿en relación a qué? El comunicado que hace recientemente Cambiemos dice, básicamente pone una imagen que es la economía va a estallar o el mercado va a estallar porque básicamente estás tomando una cantidad de deuda infernal. Bueno, ahí en ese dato no, pero... ¿Qué es este dato? Exceso temporal de endeudamiento, año 2018. Gran parte del informe es de 2018. ¿Qué es esto? Básicamente que el endeudamiento que ha tomado el gobierno de Macri no tiene correlato con lo que necesita la economía argentina en ese momento. O sea, tomó más plata de la que se necesitaba. Sí, y de hecho no está en ninguna cosa visible, porque vino a respaldar a aquellos que se querían salir en dólares. Sí. Bueno, un tercio está en la deuda anterior, según me dijiste. Sí, el resto está no en está. la deuda anterior que
Te sigo lo que me estás diciendo vos. No te pongas nervioso. No era del kirchnerismo, ¿eh? No era del kirchnerismo. ¿De quién era? Anterior al gobierno kirchnerista. Anterior a Kirchner la deuda que quedaban los privados, quedaban aquellos privados. Sí, claro, quedaba Club de París, ¿no? Si no me falla. No, pero toda la deuda. Toda la deuda. Básicamente eran con acreedores privados. Pero estaba el Club de París, ¿no? Anterior al kirchnerismo. Sí, también. Sí. Era anterior al kirchnerismo. El kirchnerismo no incrementó la deuda. Nunca el kirchnerismo incrementó la deuda. Entonces ese tercio sobre PBI no. Ese tercio que vino a pagar la deuda no es la deuda que te mueve el kirchnerismo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿eso dice la GN o lo decís vos? ¿Sí no, lo digo yo, le dice la GN. Sí, es un dato. Y cualquiera que tenga un poquito de voluntad. Yo no tengo voluntad, es un guacho. Bueno, contame esta placa. Deuda pública 2018, principales características. Un poco los datos. Sí. Bueno, el crédito originario, que después terminó en 45.000 millones de dólares. Y ahí lo interesante con el Fondo Monetario Internacional es que básicamente ahora hablan de bomba. Sí. ¿Sabe cómo estaba planteado originalmente pagar ese endeudamiento? En 2 años. Sí, los vencimientos comenzaron en 2 años. En 36 meses. Sí. Imposible. Eso era una bomba. Imposible pagar. Ahora lo va a tener que pagar el próximo gobierno. Sí, bueno lo hiciste un acuerdo. Vos sabés que yo he sido muy crítico del acuerdo. Pero es un acuerdo que tiene 10 años. Yo sigo diciendo que ese acuerdo no refleja la responsabilidad o corresponsabilidad que tiene el fondo. Sí. No digo que el macrismo se tenga que lavar las manos, pero el Fondo Monetario es corresponsable de lo que pasó en la Argentina en materia de Ahora, deuda. te peleo, te prestan guita al 2%. ¿La tomás o no? La tasa más baja del mercado. ¿El Fondo Monetario? Sí. Ni loco. No la tomás. No. ¿Y a quién le pedís? ¿A Venezuela? ¿A quién le pedís? Chávez te dio al 8. Yo no tomo en dólares, que es lo que hace este gobierno. No tomaría... Y no, porque te tira un tiro en el pie, volvés a hacer lo mismo. Pero no puedes tomar deuda afuera entonces si no tomas en dólares. Pesos. Tomás en pesos. Este gobierno... Para, enseñame. Emitís bono en pesos. Sí. Sí. Más bono en pesos. Sí. O emití lo que sí, ¿y a quién se los vendés? Pero... ¿Quién los compra? ¿Quiénes son los tenedores de mercado. Me gusta decir la palabra mercado. ¿Y el mercado te compra los bonos? Sí. El comunicado de Cambiemos en estos días que dice que todo es una debacle... ¿Y quién te compraría los bonos en pesos en un país que... El de Macri, estoy hablando de Macri, no estoy hablando sí, que nadie confiaba. ¿Quién te iba a comprar esos bonos en pesos? A ver, a finales del mes pasado... A finales del mes... No, sí, te respondo. Sí. A finales del mes pasado colocaron deuda por 200.000 millones de pesos, Massa. Sí. Le ofrecieron 600.000. Tenía que renovar 100. Bueno... O sea, si vos ofreces, hay demanda, decís vos. Sí, depende de la situación en la que está. Hoy tenés un mercado realmente muy regulado. En tu lógica, a Massa le creyeron, que permite ese financiamiento. A Massa le creyeron y a Macri, bueno, ya no... No importa. ¿Quién estaba? Duhovne en ese momento. A Duhovne no. No, el problema que tuvo... la toma de deuda fue con Duhovne. La Cunza fue que se habían endeudado tanto que terminó mal. Sí. Pero digo... Pero la Cunza agarró el final del partido ya. No, está bien. Igual reperfiló. Sí. Bien, y eso no es menor. ¿Sabes por qué no es menor? Porque básicamente deja un antecedente para que aquel que invierte en pesos, que compra los bonos en pesos, esto que estamos hablando, y lo piensa ¿Qué es reperfilar? Que yo unilateralmente, que no te agarre un paro cardiorrespiratorio, pero yo unilateralmente decida que no te voy a pagar 100 pesos, te voy a pagar 70, porque se me dio la gana. Eso. Eso hizo la Cunza. Sí. Lo llamamos reperfilamiento, pero básicamente es una reestructuración. Sí, con el acuerdo de los tenedores. Claro. Sí, ¿estuvieron de acuerdo los tenedores de los bonos? No, ¿cómo van a estar de acuerdo? Unilateralmente, te acabo de decir. Unilateralmente. No le preguntó, fue y le hizo. Y en buena medida eran los ahorros de mucha gente. Los que estaban, vos no sé si invertís en fondo común de inversión. No, yo pues no tengo un peso, no. Pero en algún momento habrás invertido. No, te juro Quizás por en Dios ese que no. momento zafaste. Te juro que por Dios que no. Te juro zafaste, que no. Pero mucha de la clase media que de repente estaba metida ahí. Te juro que no. Una vez me junté con un amigo tuyo que me dijo dónde tenía que invertir. Ahora, mirá. Y me dijo en pesos. No lo hice. Bueno. ¿Quién? ¿Sica? ¿Quién? No sé, no importa, después te lo digo. No lo hice porque no tenía un peso. Está en un gremio. No, ahora en la cuestión del financiamiento, fíjate lo importante de este momento que se está discutiendo. ¿Qué hace Cambiemos? Te pone una imagen de una bomba que estalla en 2024. Sí. Vos sos inversor y tenés pesos. ¿Qué haces? Yo te emito un bono. Vos decís que Cambiemos quiso favorecer una corrida esta semana. Esto me está queriendo decir. Un bono. ¿Vos qué haces?
ves esa imagen? Sí. Mira, primero, no me da la plata. Sí, y segundo, sacás la que tenías. Sí. Bueno, eso se llama corrida. Sí. Sabés que en este eso punto, se llama corrida. viste que en alguna cosa nos podemos poner de acuerdo. En este punto estoy cerca de tu mirada. Sí. Sí. Entonces me parece que ahí hay que ser un poco cuidadosos. Después técnicamente podemos dar todas estas discusiones, pero me parece que hay que tener un poquitito de responsabilidad. Porque eso claramente apunta... ¿Y a qué le convendría una corrida? Bueno, evidentemente, acá me parece que la respuesta es más de índole política, porque creo que el planteo de Cambiemos es en clave política. Es decir, ¿por qué hacen ese comunicado? Hacen ese comunicado porque no es un debate estrictamente electoral. A ver, no estamos discutiendo, en ese comunicado no están discutiendo el modelo de país. Ellos se te la banco, no coincido en nada, pero está bien, digo, es electoral, estamos en año electoral, perfecto. Ahora, ¿qué están haciendo? Están intentando accionar sobre los agentes económicos actuales. ¿Qué pasa si vos sacás la plata y vas al contado con liqui? Aumenta la brecha, de mínima, ¿eh? Sí. De mínima, si no hay una devaluación, supongamos, sencillito. Sí. Aumenta la brecha. Vienen los empresarios y te dicen, no puedo cumplir con el precio justo, y te aumentan los precios. ¿Bien? Entonces, todo eso genera un escenario de inestabilidad económica que yo creo que quieren ellos capitalizarlo en términos políticos, lo cual me parece doblemente grave. ¿La inercia económica hace que la situación sea difícil de revertirse o no? No sé, no entiendo qué me preguntaste. ¿Hay una inercia económica? ¿Se puede revertir de acá a las elecciones? ¿Estás hablando de qué? ¿De la inflación? Sí, inflación, de la precio. actividad, Sí, precio, inflación, sí. ¿De la inflación? Sí. Mira, yo lo que creo es... Para no meter la papelera, respóndeme. Tenés 200 machetes. Yo lo que no te traje unos cuadritos porque me siempre gusta. anda un gráfico. Porque te voy a mostrar ahora, algo sí. que me gusta. Respóndeme eso. ¿Hay una inercia inflacionaria? ¿Se puede frenar, sí o no? Sí, lo importante... ¿Sí, claro. ¿Sí? Sí. Lo tenés que hacer en etapas. Sí. Yo comparto que vos no hagas digamos, un shock que te resuelva temporariamente los dólares tal vez que ¿Y le dejan el bolón al próximo gobierno o no? ¿Por qué? Te lo estoy preguntando. ¿Pero por qué? El 2019 te dejó un bolón importante. A ver, ¿quién va a dejar? Pará, lo que dijiste del comunicado. Déjame lo que dijiste del comunicado. Lo traje porque. Hay dos cosas que te como. Lo que dijiste del comunicado estoy de acuerdo con vos, Lercher, para que no creas que yo te peleo todo. No creas que siempre estoy en por supuesto. No, te quería mostrar esto del plan bomba. ¿Quién va a dejar? Bueno, el plan bomba, lo del comunicado. ¿Quién va a dejar peor país? ¿Este gobierno o el anterior? No, sin duda el anterior, pero te quería mostrar esto. ¿De verdad me decís? El plan bomba ni siquiera es una cuestión novedosa. A ver, mira. Los machetes de Lercher. Siempre. Hace mucho no lo entrevistaba. Siempre me trae estos papeles. Mirá. El plan bomba de Kicillof, el que gane tendrá que hacerse caro. ¿Qué es esto? Claro. Esto es 2015. Sí. Sí, ya en 2015. La presidenta ordenó su ministro de Economía no atender los desfasajes macroeconómicos y transferirlos. Bueno, ¿y qué me querés decir? En 2015 ya planteaban esto. Bajo que ahora, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando ganó Cambiemos? Sacaron un documento, que te lo estaba buscando acá, porque es muy lindo. ¿Sabes cómo se llama el documento? Se llama Land of Opportunities. Sí, tierra de oportunidades. Tierra de oportunidades. Tierra de oportunidades. Sí, muy bien. Y que básicamente, ¿qué dice? ¿Estás estudiando con Cafiero, Lercher, no? ¿Cómo? ¿Estás estudiando con Cafiero inglés, no? No, yo sé, nunca me gusta ni. ¿Qué dice básicamente ese documento? Que la deuda de la Argentina sobre el PBI era 13%. Más baja que el promedio de la TAM Latinoamérica del 60%. Bien, salieron con ese documentito a vender... Que era el 13 y después fue del 80. Que la Argentina, no, pará, porque es en dólares. Que la Argentina estaba en una condición fantástica para que inviertas. Sí. Pero no se privaron en campaña de hablar del plan bomba. ¿Entendés lo que se dice? Sí. Es decir, hoy vuelven con la cuestión del plan bomba. Decís vos. No importa lo que pase después. Pará, no importa la realidad. El plan bomba, junto por el cambio, está por el plan bomba. Pero lo acaban de publicar en un comunicado y en una imagen. Sí. No lo inventé yo. No, tenés razón. Te dije, hay un punto dicen que va a estallar. Además de todo eso, digo, ni siquiera es novedoso. Ya lo hicieron en 2015, lo hicieron con algunos medios de comunicación que planteaban eso. Si vos ves la bajada es muy sintomática. Dice, la presidenta le ordenó a su ministro de Economía no atender los desfasajes macroeconómicos y transferir los severos problemas al próximo presidente. ¿Hay riesgo, sí o no? Al próximo presidente. ¿Hay riesgo, sí o no? Yo creo que no, pero te lo pregunto a vos. ¿Hay riesgo, sí o no? ¿De qué? De la bomba. No, que se dejen de hinchar. Se dejen de hinchar, bien. A ver. Bueno, ¿cómo estamos? Pará, ahí te escuché, listo, no hay riesgo, listo, te sigo. ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que... Bien, mal, más o menos. Mi preocupación principal reside en la recuperación del poder adquisitivo, que es una deuda pendiente. Bien.
Vos sabés. Eso estamos mal, entonces. Macri hizo perder 20% del poder adquisitivo en la Argentina. Las jubilaciones, los salarios y demás. ¿Y ahora cuánto tenemos? Hoy estamos igual que a finales de 2019. Con un agravante, si querés. Depende del poder adquisitivo. Estamos igual que con Macri. A finales del 2019. Con un agravante que es que los vecinos que veíamos ahí de la 1114 están peor porque el trabajador, que no tiene trabajo registrado tal vez, es decir, el sector más humilde de los trabajadores y trabajadoras está en una situación peor porque su salario o su ingreso no se movía a la par de la inflación. Sí. El que tiene paritarias, más o menos la fue peleando. Más o menos. Más Tus o menos, amigos los bancarios le fue bien. ¿Cómo? Tus amigos los bancarios le fue bien. Pero por eso digo... pero no hay mucho, Hernán, no hay muchos. No hay muchos gremios que estén acompañados. La mayoría están por detrás. Y la inmensa mayoría de la economía es informal, vos lo sabés. No. Toma, te traje este. Dale, a ver, el papelito, a ver. Así los papeles. Te lo guardás ahora que lo encontré. ¿Me lo trajiste en inglés? ¿Viste? Pero si vos me dijiste que no sabés inglés, me lo traes a mí. Pero bueno, se entiende. Argentina, tierra de oportunidades. ¿Cómo? No es cierto que la mayoría del Fundamentos para un país fuerte. Es no registrado. Esteban, vos sabés que no. Me quedé leyendo en inglés, no te presté atención, perdón. Entre el 30 y el 40% es el trabajo no registrado. Sí, no 30 es un montón. No sí, pero no bueno, está bien, pero es el único que crece. No sé si es lo único que crece. ¿No? El salario de los trabajadores registrados... El salario... A ver, yo más allá de la chicana... Yo sé, tu empatía, liberal, con Cambiemos y demás. Ahora, los datos objetivamente... Estamos hablando que la deuda de Macri, que Macri dejó la bomba. Esteban, los datos objetivos indican, yo te invito a que busques, el salario del empleo, de la publicación que hace el Ministerio de Trabajo, que no fue nunca cuestionada. Del CIPA, decís vos. Sí, exacto, es bastante... Bien, decime qué es el CIPA, dale. El CIPA es el sistema integrado de... Sí, ya sé que es, pero ¿qué que básicamente acumula los salarios de los trabajadores registrados. Bien. Cuando vos haces eso contra inflación, ¿cuánto perdieron? Que le ganan 2 puntos. 2 puntos. Esos son los trabajadores registrados pero espera, privados. Tenés todos los trabajadores registrados. Sí. Todos juntos. Si vos sectorizás, ¿sí? Hay muchos muchachos y muchachas que están muy por debajo. Eso está muy bien, ese análisis. De hecho, nosotros seguimos de cerca un indicador que no importa, no me quiero poner técnico, pero es la mediana. Aceiteros están arriba. Petroleros están arriba, algunas paritarias, si querés, alguna paritaria del 110 y otra del 70. Te dije bancario y te gustó. Te dije, bueno, los bancarios han tenido muy buenas paritarias y han tenido muy buenas paritarias con Macri. Sin duda. Bancarios, mecánicos. Sí, Mata tuvo buena paritaria. Mata ha tenido buena. Aceiteros tuvo buena paritaria. En general tiene buena. Petrolero también. Sí. Camionero también. Camionero suele tener. El resto está por debajo. Sí, algunos han recuperado en el último tiempo. Pero sí, hay otras paritarias que están por debajo. Están por debajo. Está bueno ese análisis. Porque uno en la Gastronómico tuvo buena también. En el esquema agregado uno dice, bueno, ganaron 2 puntos o lo que sea. Salieron hechos, supongamos. Salieron hechos. Pero es verdad, hay una parte que no le va bien. Y otra que tal vez le gana la inflación. Y además los aumentos fueron en cuotas. Y al ser en cuotas perdés capacidad adquisitiva. Cuando vos lo analizás por paritaria, cuando ves el valor agregado o el salario agregado que te da el CIPA, ahí es el salario agregado, es lo que cobraron. No hay ahí desfasaje, no es que cobraron después de eso, es el dato correspondiente al mes que corresponde. Bien, ¿y el universo de los informales es cuánto de la PA, de la población económicamente activa? Y el 35%. El 35%. Bien. Es muy difícil de medirlo esto, porque es informalidad. ¿Se cree que gran parte de esa gente está por debajo, perdió poder de compra? Sí, perdió con Macri y perdió ahora. ¿Con quién perdió más? No, con Macri, pero... ¿Con Macri más que ahora? Con Macri perdió 30 puntos, sí, ahora perdió 10. ¿Y ahora perdió 10? Sí. ¿Y cómo me dice? Ahora es gravísimo eso. ¿Cómo me dice el informal? Sí, por supuesto. No, tenés la evolución. El INDEC publica, yo recién te hablaba del CIPA, pero el INDEC publica otro indicador que separa el salario, la evolución del salario del empleo registrado, del empleo público y del empleo no registrado. Bien, a ver, porque vos sos un tipo de la política. ¿Vas a ser candidato a intendente, no? No. No, nada que ver. Bueno. Porque vos sos un tipo de la política vos. Además sos un economista. Salvo que... Bueno, no, te pregunto porque hace mucho no hablamos, ¿viste? Estamos manteniendo este café televisivo. Si los números no son tan malos, ¿por qué el gobierno tiene tan poco crédito? No, espera. A ver. Los números de empleo en general son buenos, la desocupación... La gente no sale a buscar empleo. No sale a buscar trabajo, entonces no se la cuenta. No, pero no le busques una vuelta de una cosa que no es. No es necesario pedirle a los datos una cosa falsa.
No es así. No se el puede. desempleo, porque además Cae ahí, el desempleo. A ver, cae el desempleo. Si querés decime que el empleo Sí. que se genera es no registrado. Y eso está bien. Bueno, pará, te doy la cae el derecha. desempleo. Yo te sigo a vos. Pero cae el desempleo, pero no se reduce la PEA, con lo cual sale más gente a buscar empleo. No es así. ¿Y sabes por qué sale Sí. más gente a buscar empleo? Por el verdadero problema. Sí. Si querés críticas, yo te las hago sin ningún problema. No, yo pero no, lo que no pasa estoy de es que acuerdo no hay con que eso. forzar los datos a una cosa que no estoy de dicen. acuerdo con eso, pero no importa. Los datos, ¿cuál es el problema? El problema es el salario. Bueno, pero esperá. El problema es el salario. Sigamos. Salen a buscar empleo. Sigamos. porque Actividad, salen a la actividad casa. industrial creció. Alberto dice que creció. Sí, pero está mesetada desde hace algunos meses. Bien. Lo mismo que la actividad general. Y está relacionada con problemas y tensiones de tipo cambiario. Bien. La economía, la actividad económica, ¿crece o está estancada? Acabo de decirte que, al igual mesetado. que la industria, está mesetada desde mediados del año Bien. pasado. El desempleo El desempleo se reduce. se reduce. Sí, estás en niveles bajos históricos para la historia argentina. Bien. ¿Todos los otros indicadores son buenos o malos? No, después tenés, la deuda es horrible, está Horrible. claro. Bien, o sea, listo. Culpa de Macri. Bien. La deuda horrible. La deuda Bien. es horrible. ¿Y todo lo demás? No, y en general yo creo que el equipo económico con más a la cabeza está administrando lo que ha sido la gestión de Cambiemos y para mi forma de ver, y la de de manera Guzmán. muy crítica, Y la de Batakis. algunas cuestiones Bueno. que hizo Guzmán a Bataki, yo la verdad que la reivindico. ¿La reivindicás? Le tocó 30 días de... Sí. Triplicó un el dólar. quilombo infernal. Triplicó el dólar en 5 minutos. Bueno, ¿no? ¿No triplicó el precio del dólar más o menos? ¿Qué? Bataki. El contado con liqui, decís. El No, paralelo. No lo triplicó igual. ¿No? ¿No lo ¿Sabes triplicó? cuánto? Sí. ¿Cuál? Bueno, pará. Pero pará, Dale. está bueno. Dale, esto, vamos, porque vale. vos tirás datos. No, te pregunté, no te di datos. Pregunté, El ¿cuánto creció contado el con dólar? liqui se triplicó. ¿Vos sabés No cuánto dije fue? contado con liqui, dije eso. ¿Cuál? Dije el ¿Cuál? paralelo. ¿Cuánto creció ¿Cuál es el con paralelo? Bataki? El Blue. ¿MEP, el contado con liqui o el Blue? ¿El Blue? El Blue. El Blue, sí, el ¿Sabés Blue te cuánto dije. varió en el Sí. último año? Bataki No. fue ministra en el 2022. Decime el periodo de Un mes. Bataki. ¿Cuánto creció el dólar? Pará. Un mes. ¿Pero por qué tengo que agarrar masa? Si no se hubiese quedado Batakis. Pero pará, yo te estoy preguntando Sí. lo siguiente. Sí. Seguime. Dale, No sigo. te apures. Yo no tengo machete, nada. me gusta aquí todos ¿Cuánto los papeles. varió el tipo de cambio del Blue en el 2022? En todo el Que 2022. pegó, vos decís que pegó un salto fantástico. No, yo dije en el periodo Batakis. Bueno, pero no estabas me en una cortes. corrida Dije fantástica. en el periodo Batakis. Cuando se fue Guzmán, ¿o no? Bueno, el periodo Batakis. Bueno. ¿Cuánto creció en el periodo No, Batakis? pero no importa eso. ¿Cómo que no Vos importa? tenés que mirar Hubiese interanualmente seguido- cuando Hubiese seguido miró. como ministra si no importa. Pero después La bajó o no sacó- bajó. La sacó el precio del dólar. ¿Bajó o no bajó? Bajó y después volvió a subir. Entonces miremos punta a punta, ¿querés? Bajó. ¿Estamos Dale. de acuerdo? Miremos ¿Cuánto fue ¿Cuánto punta a fue? punta? 2022. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto? 80%. ¿Y la inflación? Sí. La inflación 100. 95. ¿Y entonces? Sí. ¿Y entonces de qué me estás hablando? Está muy bien. No, estamos bien, no. Vamos a Pero no votar me Alberto. digas que es un problema. Pará, vamos a votar. No es un problema. Y Pará, me ni convenciste. siquiera bajó. Vamos a votar Se Alberto. movió por encima de ¿Tenés la boleta inflación. ahí? Vamos a votar a Alberto, dale. Vamos No, ahora a votar. no, me pero no convenciste. chicané, yo no sé, qué sé yo, quizás acá hay pocos argumentos suele haber en este programa, no pero sea guacho, bueno, no, pará, no sea yo te guacho. los traigo. Yo no te dije no tenés argumento, no sea guacho, no me chicarías. ¿Y por qué el gobierno tiene tan poca aceptación entonces? No sé si tiene poca aceptación. Yo, la verdad que Bueno, la encuesta no he hablan- visto encuestas, no. Bueno, no. hablan de 30% de crédito. Ah, pero bueno. El 70 es aprueba, el 30 aprueba. ¿No crees que sea así? La oposición tampoco tiene más. Yo, Bueno. me parece que esas Listo, cosas. saquemos la oposición muy mal, hablemos del gobierno. pero objetivamente hablando, yo en esto no soy obtuso, ya me conocés, Sí. no te voy a decir cosas que no. A ver, he sido crítico del acuerdo con el fondo, lo repito, yo fui promotor criticaste a Guzmán, me del acuerdo. salario, de la suma fija. ¿Por qué? Porque el salario está retrasado. La renta vitalicia, ¿sí vos no? No, la suma fija para los asalariados trabajadores registrados. Sí. En la discusión del año pasado, al final del año pasado, bono, suma fija, yo era promotor de la suma fija, lo dije en infinidad de oportunidades. Pasa No hace mucho tengo no te que entrevisto, ocultar no, yo ninguna sé. de esas cuestiones para hacer una reflexión sobre lo que está pasando. Ahora, sí tengo claro que, porque además es muy reciente la historia argentina, lo que ha significado la historia de la deuda, lo que bien. ha significado la expoliación del poder adquisitivo de las mayorías populares con Macri y demás. No hay que ser ¿Tiene muy- chance el gobierno? Sí, claro. ¿Tiene chance? ¿Alberto o Cristina? Bueno, discutirá el frente. Yo la verdad que me gustaría que hubiese habido una mesa de discusión que hiciera No está, ya se síntesis. rompió eso. No lo sé, no la hubo. No la hubo. No la hubo. Pues se convocó y no quería ir nadie. No, pero no la hubo antes. No quiero reflexionar para Sí. atrás inútilmente o estérilmente, pero no puedo, visto desde el punto de vista económico, no hacer una reflexión de lo que se hubiese podido hacer, tal vez haciendo Este año va a ser síntesis de mejor, la con esto mirada. te libero, Hernán, que hace mucho no te veía. ¿Este año va a ser mejor o peor que el anterior?
Bueno, yo creo que vas a tener dificultades para lograr sostener el nivel de actividad, porque en general en la historia argentina, cuando vos ves la serie larga, el nivel de actividad está asociado a la evolución o la cantidad de dólares que tengas. Así que allí tenés un gran desafío y el otro gran desafío es la evolución de la inflación. Creo que esos son los dos temas que tenés por delante. Si querés agregar la cuestión de bonos y de financiamiento, que para mí, salvo las cosas que se cambiemos, la tenés bastante más encaminada. Yo no tengo papeles, pero tengo acá el soplón que me dice Bataki 2.58, ¿a cuánto? Repetime. A 3.18. Y llegó a 3.28. ¿Está bien? Esos son los números de Bataki en ese mes. Pero está bien, no, me decís que no son relevantes. ¿No va a ser intendente entonces? No sé. ¿Eh? Viste, antes te dije no y ahora te dije no sé. Pues yo te convenciendo. Bueno, me trajiste la boleta de Alberto porque me convenciste, voy a votar. Te quiero, ¿no, querido? Gracias, hermano. Sí, saludo a la familia. Saludo a la familia. Buen tipo, no, Nacho. No coincidimos en nada, pero buen tipo. Sí me divierto. Y comemos asado. Y un amigo tuyo sí me dice, le debes un asado por algo que apostamos el otro canal.